La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Nuestra invitada en esta oportunidad es la arquitecta Giovanna Castagnino. Arquitecta, qué gusto saludarla, siempre es un gusto tenerla, muy amable. Bueno, buenos días y buenos días a toda la audiencia que nos acompaña esta mañana. Gracias por la invitación, por compartir un momento tan especial como es mañana, el Día del Agua. En efecto, queríamos compartir esta invitación con usted porque mañana se celebra el Día Internacional, Día Mundial del Agua, ¿no? Y en nuestro país en realidad es un aspecto sustancial el tema de agua. Y cuando nos referimos al tema de agua, naturalmente lo primero que salta a la vista son las brechas sociales que tenemos, ¿no? Así es. Y uno de los indicadores es que más de 3 millones de compatriotas carecen de servicio de agua, es decir, de agua segura. Así es. Y más de 6 millones de peruanos carecen de servicio de alcantarillado o saneamiento, como se le conoce. La gran pregunta es, ¿cómo logramos reducir en el país? ¿Cuál es el reto inmediato que tenemos que asumir para por lo menos disminuir estas brechas? Bueno, efectivamente tenemos 3 millones, como bien lo has mencionado, de agua y alcantarillado, 9 millones y un poco más que no tienen el alcantarillado, tienen acceso al agua, como por ejemplo en Lima hay muchas periferias que tienen acceso al agua, pero es agua en cilindros, poco segura, vale el doble de lo que vale el agua potable, de los que tenemos el privilegio de tener agua potable en la casa, ¿no? Y hoy día la tecnología del agua ha progresado muchísimo. Perú, como ya sabemos, es rico naturalmente, entonces tiene agua dulce, que es agua de río, agua de lagos, pero también tenemos toda la costa peruana donde tenemos agua de mar, salada, ¿no? Entonces la tecnología ha avanzado a tal nivel que podríamos abastecer sin ningún tipo de problema a través de desalinizadoras, ¿no? Agua a todos esos 3 millones de personas, incluyendo Lima, que no tienen agua potable. E incluso la nueva tecnología mundial, permite que el agua que se implementaría al día de hoy, tecnológicamente, sería más barata que el agua potable que hoy día consume el peruano común y silvestre. Esto solamente se resume a que tiene que haber voluntad política para hacerlo. Uno, obviamente, gestión. El país hoy día enfrenta graves problemas, entre ellos la falta de agua y alcantarillado para millones de peruanos, pero también tiene un sistema de gestión sumamente burocrático que ha permitido y ha alimentado a la corrupción propiamente. Entonces hay que encauzar de nuevo a nuevos sistemas, y eso se hace con la digitalización, aunque parezca digamos absurdo el comentario, ¿no? ¿Cómo se digitaliza? Hay muchas plataformas ya administrativas que desde el Estado propiamente los funcionarios aplican, y entonces ahí se genera una dinámica. Para que la audiencia lo tenga claro, por ejemplo, hay una ley que autoriza propiamente al funcionario a que, a través de la ley 27444, cualquier funcionario tiene 45 días laborables para contestar una carta. Cabe decir, si hablamos de días laborables, contando todos los feriados que ahora tenemos, todos los meses, casi 2 meses para contestar una sola carta. Entonces, si nosotros vamos a hacer un programa para abastecer de agua, nos toma años. Justamente se van las gestiones municipales, los gobiernos pasan, más allá de que no tengan voluntad política, y no se logra avanzar con estas grandes necesidades como es el agua y alcantarillado para la población. Eso tiene que cambiar. Hay ejemplos que saltan a la vista, arquitecta Castagnino. Una de ellas, lo que se ha hecho en Lima años anteriores, ¿no? Ya lo tenemos, esta experiencia de la desalinización, lo tenemos en la zona sur de Lima, en San Bartolo. Este es un punto inicial. Se requiere naturalmente decisión política, se requiere también presupuesto y capacidad de gestión para su ejecución. Punto 1. ¿Qué hacemos con lo que ocurre en zonas rurales del país? Yo leía con atención todo el trabajo que ha desarrollado usted a lo largo del ejercicio profesional, y usted trabaja muy de cerca en ciudades sostenibles. Así es. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros
generar, impulsar políticas desde el Parlamento, te postula al Senado, políticas que garanticen en el corto, en el mediano y en el largo plazo que los peruanos tengan acceso al servicio de agua potable, a agua segura, porque no solamente garantizamos que llegue el agua a sus hogares, sino garantizamos salud, que es lo más importante. Así es. Primero, para contestar la pregunta del sur, efectivamente hubo una empresa que implementó una desalinizadora en el sur de Lima, pero ahí hay un punto importante. ¿Ya? La desalinizadora le instaló a una capacidad del 100%, pero el tendido de redes que corresponde a Sedapal no se ha llegado a hacer, pese a que han transcurrido 10 años, o sea, la población de la periferia, lo más conocido, asentamientos humanos, no llega el agua ahí. O sea, solo el balneario se ve beneficiado, pero ¿de quién es responsabilidad eso? Sedapal. ¿Quién le exige a los funcionarios de Sedapal que cumplan con su trabajo, que el presupuesto sea bien canalizado, que realmente hagan en el tiempo estipulado lo que se debería de hacer? Nadie. Desde el Senado Nacional, hoy, ya con, digamos, la nueva legislatura que se aperturaría posterior al 28 de julio y a las elecciones del 12 de abril, uno puede fiscalizar eso. Obviamente yo, desde mi calidad, si la democracia lo permite, de senadora nacional, lo haría. Conozco perfectamente la problemática, he venido trabajando desde el año 2012 para impulsar un programa de salinización de agua para el distrito de Ancón, pero que suple o supliría toda la necesidad de Lima Norte. Lima Norte en su integridad, 4 millones de personas sufren de agua y alcantarillado. Algunos políticos pues dicen, les llevamos agua. Sí, les llevan, por supuesto, cilindros de agua. Eso no es tener agua segura, ¿no? Y afecta directamente sobre la vida de las familias y la salud. O sea, las personas se ven afectadas justamente por tener agua que no es segura, ¿no? Más allá del daño económico, obviamente, y la incomodidad que esto acarrea, ¿no? Y en efecto, la propia Organización Mundial de la Salud determina que aquellas ciudades, aquellas localidades, aquellas jurisdicciones que cuentan con servicios de agua segura son las que tienen menor indicadores en salud, fundamentalmente en anemia y desnutrición infantil. Yo quiero extrapolar un poco el tema a lo que ocurre en las provincias. Usted está viajando permanentemente y ha viajado permanentemente por razones de carácter profesional, ¿no? Lo que ocurre en las provincias, lo que ocurre sobre todo en zonas rurales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Porque ahí se da un hecho, digamos, que hay que tomar en consideración. El Perú, por su geografía, y ahora en los últimos años por el cambio climático, lo que se registra son lluvias intensas que en realidad arrasan ciudades, generan huaicos, desbordes, deslizamientos, inundaciones, etc. Es decir, se pierden millones y millones de metros cúbicos de agua. Así es. Esa agua la podemos aprovechar, bien sea para desarrollar la agricultura en pequeña escala o desarrollar la agroexportación que nos da importantes ingresos para el país, pero también para consumo humano. Entonces hay una experiencia muy interesante y se lo voy a traer a colación lo que ocurre en Cajamarca. En Cajamarca hay un proyecto en ciernes que se llama el proyecto Chonta. Es un proyecto muy anhelado por los cajamarquinos que va a permitir ganar frontera agrícola, pero también para consumo humano. ¿Por qué no desarrollar este tipo de políticas en el país, en zonas alejadas? Una pregunta sumamente interesante e importante para el país. Efectivamente, o sea, nosotros podemos desarrollar ese tipo de metodologías que capturan esa agua que cae en las lluvias y después la canalizamos, tanto para el consumo humano, tanto para la agricultura. También esa agua, cuando se convierte en aguas grises, ¿no? El alcantarillado, uno la vuelve a filtrar y la puede utilizar para, por ejemplo, limpieza de las vías públicas, para uso industrial, obviamente es más barata. La planta de tratamiento, ¿no? Sí, entonces hay múltiples formas de verdad utilizar y potencializar nuestros recursos. Eso se hace a través de la planificación territorial. Hoy es accesible para el Perú, pero lamentablemente nuestras autoridades, nuestros políticos que nos gobiernan al día de hoy, no tienen esa visión,
no se han preocupado realmente, y eso tiene que nacer desde el Ejecutivo, y obviamente también el Legislativo podría impulsar esto, pero vemos que hay desidia, pues, no hay interés, hay falta de conocimiento, lamentable decirlo, y no se aplica lo que se debería hacer, ni se hace gestión propiamente para poder bien usar nuestros recursos. Nuestra invitada es la arquitecta Giovanna Castañino, candidata al Senado Nacional con el número 12 por el partido Somos Perú, ¿no? Y usted tocó un tema muy puntual, que es el tema de desarrollo territorial. ¿Por qué no logramos en el país articular una política desde gobierno central, desde gobiernos subnacionales? Estamos hablando de distritos, las provincias y la región. Así ¿Por qué es. no logramos articular con políticas que son necesarias? Agua, saneamiento es necesario para generar desarrollo, no solamente en el plano local, sino para generar un desarrollo conjunto de múltiples actividades colaterales. Así es. Tiene que haber una articulación interna, ¿no? Como bien lo mencionas, tendría que haber un solo plan de país liderado por el Ejecutivo, donde articule primero con los ministerios. Abajo de los ministerios, de verdad, hay 135 oficinas del Estado que son anexos a estos ministerios. Entonces, ahí hay como una telaraña que hay que organizar y tener liderazgo. Cuando uno tiene liderazgo, cuando uno tiene la capacidad de gestionar, es posible hacerlo. Lamentablemente, en los últimos 15 años, si no son 20, no hemos tenido presidentes que hayan logrado hacer eso. Como primer punto. Segundo, tiene que trabajarse de la mano con los gobiernos regionales, provinciales y locales. La ley está de alguna forma mal estructurada porque el gobierno local es el que planifica, la provincial lo ratifica, el regional tiene algunas facultades, otras el Ejecutivo. Entonces no hay un liderazgo sólido que nos permita hacer un plan de país que nos pueda conducir a esta articulación y al desarrollo. O sea, yo diría que en mediano plazo el Perú fácilmente puede encauzarse, pero con políticos que tengan capacidad técnica para poder gestionar todas las necesidades del país. Y esto tiene que ver justamente con una política de largo aliento que permita grandes inversiones en desarrollo de infraestructura, ¿no? Sí, claro. Fundamental. Así es. No hay otra forma, ¿no? No, pero la tecnología hoy día lo permite. Los Juegos Panamericanos, que fue un espectáculo elogiado a nivel internacional por el mundo, se iba a hacer en 5 años, bajo el modelo de estructura de gestión peruana. Vinieron los ingleses y dijeron, no, la modernidad es esto, con tecnología, y se hizo en 18 meses. Eso podríamos aplicarlo en todas las áreas que necesita el país, empezando por el agua y el alcantarillado, viviendas sociales, ciudades enteras que puede cerrarse las brechas, hospitales. Ya hay modelos de hospitales, que son 2 o 3 lamentablemente en todo el país, que son modelos como el Hospital del Niño de San Borja, claro, que bajo la metodología de APP es un éxito. Y funcionan muy bien. Funcionan muy bien, pero hay desidia. Ya sabemos que el Ministerio de Salud, por ejemplo, está secuestrado literalmente, claro, y no permite que ese modelo que ha sido exitoso hace 16 años se expanda a nivel nacional. Eso es desidia, frialdad completamente política, ¿no? Usted ha tocado un tema central, ¿no? Cuando tocamos el tema de agua, necesariamente tenemos que tocar las empresas que se encargan de la administración del servicio de agua, alcantarillado o saneamiento en las provincias, que son conocidas como las CPS. Así es. Muchas de ellas, arquitecta, están totalmente quebradas, no tienen financiamiento, pero lo más grave es que se han convertido en centros de clientelaje político. Sí. Entonces, ¿cómo revertir esto? ¿Cómo optimizarlas? ¿Cómo recuperar? O, tal como usted dice, ¿por qué no aplicamos una mirada mucho más directa como son las asociaciones públicas privadas y que se encarguen justamente del manejo de estas EPS, ¿no? Sí, hoy día también la entidad encargada de proveer agua y alcantarillado a nivel nacional está optando o quiere optar. El problema no es que no se pueda, se puede con liderazgo, con determinación, con firmeza, uno puede hacerlo. El problema está en que, así como he mencionado que el Ministerio de Salud está secuestrado políticamente hablando y que no permite que nadie entre ni salga de esa institución sin
el partido político que lo tiene secuestrado. Lo mismo sucede con el agua. Se han distribuido todos los ministerios, en mi opinión personal, diferentes grupos políticos, y simple y llanamente es como si fueran de su propiedad. Creen que estamos en la era de la monarquía, donde esto es mío y nadie entra y nadie sale, salvo mi autorización con mis empresas o las empresas que yo direcciono. Y es ahí donde les han cerrado las oportunidades a millones de peruanos para que se pueda dar un buen servicio. Sabemos que tenemos una economía boyante. El sistema, el modelo financiero de Perú da los recursos para que el Perú hoy día pueda ser un país que se encauce en el desarrollo. Pero tenemos que cambiar esa clase política. Si definitivamente esta oportunidad del 12 de abril, el ciudadano no tiene conciencia de darle ese apoyo, ¿no? O esa confianza a un político que tenga principios, valores, que tenga la capacidad y la experiencia de poder gestionar en pro del ciudadano. El político tiene que ser un político que por esencia tenga el instinto de servir al ciudadano. Si tú no tienes eso, y obviamente acompañado pues de tus valores, donde yo sé que robar es malo, donde yo sé que mis propios intereses no tienen que anteponerse ante el peruano, entonces vamos a seguir lamentablemente en esa rueda que solamente nos está llevando a un abismo, sin retorno, porque para recuperar el país no es de un día a otro. Toma 5 años más en esta situación de la que vivimos los últimos 15 años, creo que es insostenible económicamente hablando, ¿no? Hace un momento usted ponía un ejemplo bastante, creo que grafica lo que ocurre en el país, ¿no? Y el sector norte de Lima, el sector sur de Lima, donde con el paso de los años han emergido distritos bastante pujantes, pero también hay un crecimiento digamos, demográfico, y hay un crecimiento en cuanto a viviendas, etcétera, etcétera, pero que no tienen el acompañamiento o no tienen los servicios básicos en su totalidad, ¿no? ¿Cuánto significa el valor agua, tener agua en una vivienda como valor de desarrollo, como valor de patrimonio, etcétera? Bueno, realmente cuando nosotros le ponemos primero servicio a una vivienda, en su contexto cambia el valor de la vivienda, claro, ¿no? Si vale 10, tiene agua, ya no vale 10, va a valer 15, 18, porque obviamente el agua es un elemento básico para la vida, ¿no? Lo mismo sucede, haciendo un paréntesis, con los títulos de propiedad, ¿no? Así es. O sea, una propiedad sin título te vale 10%, mientras que con título te vale 100%. Y se hace sujeto de crédito. Por supuesto, o sea, sacas a esa persona automáticamente de la pobreza cuando tiene un título de propiedad, ¿no? Pero volviendo al punto del agua, obviamente la persona o las familias que se ven afectadas por no tener el agua y alcantarillado, su nivel de vida del día a día, primero se empobrece porque el agua cuesta el doble. Segundo, esa carencia tiene muchas limitantes, empezando por la de salud, o sea, afecta directamente la salud. Y eso genera, primero pones en riesgo a la vida de las personas, pero segundo genera una carga importantísima para el Estado. O sea, nosotros vemos que la cadena negativa del no dar este servicio, simple y llanamente a las familias que se ven afectadas, las hunde en la pobreza. Las hunde en la pobreza y también las pone en riesgo desde el ámbito de salud. Entonces, trabajar en traer agua y alcantarillado simple y llanamente va a traer progreso y desarrollo para ese individuo, ese ciudadano, ese padre, madre, esa familia que necesita salir adelante. Como bien mencionas, Lima Norte y Sur también son ciudades que han crecido prácticamente al empuje y empeño de sus ciudadanos, ¿no? Entonces creo que implementarlas, o estoy segura que implementarlas adecuadamente con todos los servicios que requieren el agua, alcantarillado y también hospitales, colegios, vías de acceso, es lo que corresponde, ¿no? Muy bien, arquitecta, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Queríamos conversar sobre un tema que
trasunta más allá de la fecha, la necesidad propia que viven millones y millones de peruanos, ¿no? Como es un tema tan vital como es agua y saneamiento. Yo le agradezco la amabilidad. Este va como el número 12 para el Senado Nacional por Somos Perú. Diríjase. Sí, el 12 de abril yo invito al ciudadano, previo a poder conocer todas mis propuestas a través de redes, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y bueno, todas las redes que puedan encontrar, donde evalúen cuáles son las propuestas que yo vengo trabajando desde el año 2012 hasta la fecha y que de llegar al Senado Nacional lo que quiero es impulsarlas en beneficio de todos los peruanos que necesitan acceso a una vivienda digna, acceso a tener calidad de vida y progreso dentro de su entorno familiar. Entonces, de ser así y darme la confianza, el 12 de abril escriban el número 12 de Senado Nacional del Corazón de Somos Perú. Gracias. Le agradezco. Está con nosotros la arquitecta Ivana Castañino, candidata al Senado Nacional número 12 por el partido Somos Perú. Hemos presentado La Semana en RCR.